Hola nuevamente, dándole continuidad, como les había comentado, en la pausa anterior que hicimos sobre la importancia del contexto económico, político y social de la pedagogía. Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito solamente de cómo es que en este siglo XXI la pedagogía tiene ese enfoque hacia la educación holista e integral, porque de alguna manera debo de reconocer que para su servidor no fue fácil, sobre todo hace aproximadamente una década que incursioné en estos conocimientos y en estos aprendizajes holísticos e integrales de la educación, porque no entendía ni comprendía hasta cierto punto por qué es necesario también ver al fenómeno educativo desde niveles y dimensiones. Y bueno, cuando hablamos de niveles y dimensiones, recuerdo que cuando hice uno de mis estudios dentro del doctorado, recuerdo mucho los aprendizajes que muy amablemente y profesionalmente el doctor Ramón Gallegos me hizo de su sabiduría y de su experiencia estos niveles y dimensiones en los cuales se circunscribe todo este enfoque de educación holista, y sobre todo también el reconocer que tiene todo también un sustento y un argumento de carácter histórico, porque en los años 90 ¿sí? Se empezaron a hacer reuniones importantes a nivel internacional con educadores preocupados por la educación, tendientes a empezar a trabajar esta manera integral y holística de verla, sobre todo por la necesidad que tenemos hoy día de formar sujetos, estudiantes, alumnos, con una visión mucho más consciente. Y entonces, cuando se viene toda esa ola de reuniones de educadores comprometidos y que muy amablemente, como el doctor Ramón Gallegos nos hizo saber en sus libros, que yo en lo particular los recomiendo para que revisen, él tiene un modelo, ¿sí? Multinivel, multidimensional, que explica cómo el ser humano debe de evolucionar y trascender en esta complejidad de entendimiento, ¿sí? Sobre todo que abraza muchas aristas o áreas de conocimiento. Por ejemplo, si hablamos de niveles, muy amablemente en esa experiencia que compartió el doctor Ramón, nos hablaba que el primer nivel, ante todo, es el ser humano, visto desde una visión de totalidad. Y cuando él habla de totalidad, recuerdo muy bien y con mucha precisión que no podemos, decía él, no podemos ver a un ser humano al margen de todo lo que está viviendo en su vida ordinaria, en su vida cotidiana, porque hay que tocar dimensiones, ¿sí? Como por ejemplo podemos hablar de lo que llamamos nosotros lo físico, ¿sí? O lo corporal. También es importante ver la parte que significa lo cognitivo, lo afectivo, lo social y finalmente lo espiritual. Estas dimensiones que están dentro de la importancia de este primer nivel de cómo comprender la totalidad del ser humano es básico y sustancial, porque todo lo que nosotros hacemos en la práctica docente con ese encargo social en nuestros centros escolares y concretamente en nuestros grupos, ¿sí? Eso es de alguna manera una necesidad importantísima de tocarlo, porque si trabajamos todas estas 6 dimensiones que abraza en su totalidad el ser humano, vamos a centrar la atención en esa visión holista en la formación y el desarrollo, ¿no? Otro nivel que también es importante reconocer dentro de esta totalidad es el nivel que tiene que ver con la parte de la comunidad.
efectivamente, nosotros no podemos decir que cuando tenemos una interacción con nuestros estudiantes en un salón de clases, está al margen, ¿no? Aislado de las interacciones que tiene en su contacto directo con su comunidad. Por tal motivo, entonces debemos de reconocer que este nivel es importante porque el ser humano que llega a nuestro salón de clase está permeado de las condiciones que vive en la comunidad. Y si vive bajo esta situación de comunidad en donde hay principios, hay valores, hay cultura, etcétera, pues también la comunidad se relaciona con algo mucho más grande y entra en juego la dimensión de lo que hoy conocemos como el carácter de lo social. Es decir, nosotros somos seres humanos, somos seres sociales, que todo el tiempo estamos en contacto directo con más personas, con instituciones, y bueno, lo que aprenden los estudiantes en un centro escolar, en una institución, en un salón de clase, debe de verse reflejado en la sociedad. Y bueno, de igual manera, si vamos viendo en evolución los niveles, pues encontramos el nivel planetario. Bueno, pues hablar de nuestro planeta es decir que hay toda una serie de componentes en los cuales nosotros, al ser materia, pues es obvio que también existe una materia en donde circundamos, en donde interactuamos, ¿sí? Porque hay toda una litosfera, hay hidrosfera, hay atmósfera, entonces no estamos aislados de todo un complejo planetario, digamos, ¿no? De esa forma, entonces, el planeta es nuestro hábitat, el planeta es el lugar donde vivimos, coexistimos, nos relacionamos, y si lo vemos desde el punto de vista biológico, nos reproducimos, ¿verdad? Y por tal motivo, entonces, estamos totalmente integrados a él. Y el último nivel es el nivel cósmico, ¿sí? Es el nivel en el cual también vemos que el planeta no está tampoco aislado, hay una perspectiva, hay una focalización en donde interactúa nuestro planeta en un sistema, y ese sistema a su vez está interactuando en otros macrosistemas donde existen galaxias, donde existen componentes mucho más complejos de poderlos de alguna manera tenerlos como un objeto de estudio, objeto de conocimiento, porque están interactuando desde una perspectiva muy lejana, ¿sí? Y que sabemos hoy día que desde la perspectiva de la totalidad vemos que el cosmos o universo, ¿sí? No es único. Sabemos que actualmente está en debate si tiene o no tiene bordes, si tiene límites o no tiene límites, o si existe un solo universo o hay múltiples universos. Y bueno, vemos entonces que hay una derivación y una integración cósmica que tampoco hace que estemos aislados. Entonces, vean ustedes cómo esta perspectiva, esta focalización, esta contemplación plena que están interactuando estos niveles y estas dimensiones son sumamente muy importantes que nosotros como educadores en estos momentos históricos los tomemos en cuenta. Y vean ustedes cómo ya vamos adentrándonos poco a poco a esta visión de educación holista, en donde podemos ver las maravillas que nos ofrece el entendimiento y la comprensión de lo que significa abrirnos al espectro de dejar prácticas educativas, prácticas docentes que van más allá a lo mecanicista, a lo instrumentalista y a lo racionalista, y que hoy día es necesario tener una visión totalmente diferente en la cual podamos abrazar un nuevo entendimiento y comprensión a través de niveles y dimensiones como lo hemos estado explicando. Bueno, de mi parte sería todo hasta el momento, y esperemos en la próxima charla que tenga con ustedes hablar un poquito más sobre esto que es la educación holista e integral. De mi parte es todo, les mando muchísimos saludos y seguimos en contacto. Hasta pronto.